La 301 hay que abordar, historia viva para contar, cultura que te hará vibrar. La 301 lista ya, San Miguel espera, ven a disfrutar. Fuímonos, fuímonos. Bienvenidos a la 301. ¿Qué tal? Nuestro primer programa del 2026. Es un gusto llegar hasta sus hogares y compartir la historia, la cultura y el acontecer de San Miguel, República de El Salvador. Yo soy Lorena Reyes, una entusiasta de la cultura y la historia de San Miguel, y cada domingo junto a nuestro antropólogo cultural Marvin Aguilar abordamos un tema para recorrer y recuperar nuestra memoria histórica, forjando el pasado de nuestra querida ciudad. Este es el primer programa del 2026 y qué mejor manera que desearles lo mejor para este año, proyectos grandes, pero lo más importante, con buenos resultados. ¿Qué tal, Marvin? ¿Qué tal tu regreso? ¿Qué tal el comienzo de año? ¿Qué estás leyendo o qué leíste en la vacación? Bueno, pues primero hay un libro interesante que todavía, aún no lo termino, pero espero terminarlo en estos días, que es sobre Judas Iscariote, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Entonces, entender que una cosa es entregar y la otra es traicionar. Buen punto. Dos cosas distintas. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, es un tema, el de la traición, ¿no? El de la entrega, y un personaje quizás que ha tenido mala prensa. Totalmente. Nadie le pone a su hijo Judas de nombre, del equipo, ¿no?, de Herodes, pues. Entonces, esa clase de personajes históricos como Herodes el Grande, que también es una novela, hay una novela además del libro que va narrando ya el personaje histórico. Y se vuelven controversiales a través de la historia, ¿no? Lo son, ¿no? ¿Verdad? O sea, es decir, y hay algo interesante en esto. Leer la historia tan importante para la humanidad, claro, como personajes como Herodes o Judas Iscariote, me ayuda a mí, fíjate bien, a traspolar los mecanismos historiográficos para entender la historia de San Miguel. Es decir, partimos de lo universal a lo particular, a lo local. Entonces, si se pone en discusión, por ejemplo, la arqueología bíblica, hecho por arqueólogos e historiadores israelíes, si se pone en discusión el tema de Herodes el Grande, porque está Herodes Antipas y Herodes Agripa, que son hijo y nieto de Herodes el Grande, si se pone en discusión el tema de, digamos, de Judas, ¿por qué no vamos a poner en discusión la historia de San Miguel, la historia que nos dicen o que nos quieren plantear? Yo creo que en los últimos programas hay mucho de eso. Hablemos de lo de la Virgen de la Paz, por ejemplo. Sí, no, claro. Entonces, el mismo caso de Romero, el mismo caso de Gerardo Vargas. Entonces, hay en la actualidad un planteamiento de cómo vamos a poner a los héroes nacionales, si son dioses, son semidioses, son impolutos, o son simples mortales, o son seres humanos. Cabal. Entonces yo me voy por la idea de seres humanos. Pues, sí. Y uno de los planteamientos que hacía en la preproducción de este programa era el hecho de, si yo pregunto cómo murió Judas, todo el mundo va a decir que ahorcado. Efectivamente, Mateo dice que murió ahorcado, pero en Hechos de los Apóstoles, también en la Biblia, Pedro da otra versión de la muerte de Judas. Dice que se va a vivir a un terreno y muere porque se resbala en un acantilado, en un barranco, y se rompe la cabeza. Bueno, mira, lo importante es de que ha sido productiva la vacación y vamos a tener un tema muy interesante para compartirlo con nuestra comunidad. Estoy esperando escribir un artículo sobre esto para la Semana Santa. Que es mira, un tema qué bueno. Pues también desde la arista de la 301 te prometo que vamos a estar esperándolo. Hoy
tenemos un tema, como siempre, interesante, pero especial. Y me refiero perfectamente a la llegada del cine a San Miguel. Así como Gabriel García Márquez lo manifiesta en 100 años de soledad y menciona las expectativas generadas por el pueblo de Macondo con la llegada del cine al pueblo, hablar de esa magia surgida a través de la combinación de las imágenes, los movimientos, como algo mágico y fuera de serie. Pienso que así debe de haber recibido los migueleños la llegada del cine, y entiendo, si vos no me corregís, que las primeras iniciativas, el cine llega a San Miguel y el punto de partida que tomamos hoy como inicio es el Teatro Nacional de San Miguel, fundado en 1909 y que justamente el 31 de diciembre cumplió otro año de fundación. Mismo teatro que en 1934 es nacionalizado por el Circuito de Teatros Nacionales. 36 fue, ¿verdad? Para mí este tema del cine es bien importante porque mi mamá vino acá en 1950 y habló mucho de lo importante y representativo que se volvió el cine en su vida. Pero creo que vos sos la persona más conocedora de este tema, y aprovechamos también a darle la bienvenida a Darío Ventura, un cineasta que tiene un trabajo importante dentro de la historia del cine en la ciudad y que hoy realmente vamos a reconocer ese esfuerzo. Yo sé que Darío y tú se conocen a través de la cátedra de cine de la universidad y que juntos hicieron un trabajo especial, importante dentro del cine centroamericano. ¿Y por qué no decirlo ahora? Es la manera en que la 301 aborda la llegada del cine a San Miguel, pues lógicamente presentando y compartiendo una producción cine migueleño en niveles muy buenos. Bueno, es decir, antes de que se terminara el teatro en 1909, el Teatro Nacional, que se llamó Teatro Oriental, sí, fue el primer nombre que tuvo, cuando se inauguró en 1909, venían gente como lo narra Gabriel García Márquez a San Miguel, ambulantes, y proyectaban en casas y en lugares así películas en 35 milímetros. Entonces y se pagaba. Entonces el teatro funcionaba y funcionó en 1909 porque también es el año en que entra la energía eléctrica a San Miguel. Entonces ya se podía hacer iluminación, tramoya, se podía jugar con luces, que es tan importante para el teatro. Totalmente. El general Maximiliano Hernández Martínez crea el Circuito de Teatros Nacionales en 1933. Mi padre vivía en San Salvador y trabajaba con don Manuel Vieites en los cines de él, privados de don Manuel Vieites. Entonces Hernández Martínez le dice: mire, usted es el único que tiene cines aquí, voy a crear la dirección del Circuito de Teatros Nacionales, ¿quiere ser usted el director? Martínez, como buen dictador, buscaba a la mejor gente para que le ayudaran a desarrollar un proyecto nuevo, lógico, que era lo del cine. Claro. Y el cine, como tú lo decís, era popular, porque no había televisión en los hogares. No. Entonces, el cine era el internet de la época, por decirlo de alguna manera, para que me entienda la gente. Claro. Entonces, Martínez crea el Circuito de Teatros Nacionales, pone a don Manuel Vieites de director, y don Manuel Vieites se trae a mi papá a trabajar al Circuito de Teatros Nacionales y le dice: vaya, mira, el dinero que vamos a recaudar de todas las entradas, le dice Martínez a Manuel Vieites, va a servir para la beneficencia, va a ser para los hogares de niños abandonados. Entonces hay dos instituciones que van a abastecer de dinero a los hospicios, que son los teatros, el cine
y la Lotería Nacional de Beneficencia. Entonces, en San Miguel, le dijo Hernández Martínez, hay un teatro que se llamaba ya para entonces Teatro Municipal. Era de la alcaldía, porque el terreno donde se construye el teatro es propiedad municipal, era un parque. Okay. Por eso todavía mantiene los rasgos de parque, digamos, claro, esa área. Entonces, y le dice, y lo vas a ir a nacionalizar, o sea, se lo quitas a la alcaldía y pasa al circuito de teatros nacionales. Mi papá llega a San Miguel precisamente en 1936, 3 años después, ¿verdad? Claro. Que se crea en San Salvador, primero se ordena la capital y en el 36 pasa a formar parte de, digamos, del circuito de teatros nacionales. Siempre va a trabajar como teatro, pero se comienzan a instalar los proyectores, vea, con celuloide, los famosos con foco, ¿verdad?, de mercurio, para proyectar películas. Y esto va a ser todo un boom en la ciudad, ¿verdad? Entonces, el tema de alrededor del cine, hay unas grandes historias. Hay una fuerte inversión también, la creación de nuevos. Claro. Entonces, iba a ser hasta el 50, que también mi papá va a ser el administrador del Cine Gavidia, ya pensado como cine, ¿verdad? Y no como teatro y cine, porque el teatro siempre fue teatro y cine. Tenía doble función. Exactamente. Entonces se crea ya por el 50 el edificio del Cine Gavidia, que todavía existe, en la cancha Álvarez, para generar ya solo cine. Mi mamá vino a vivir a San Miguel en 1950 y me decía, el cine oriental, me imagino que se refería al teatro. Así se llamaba. Sí. Entonces me dice que el Cine Gavidia, junto con el Cine Barrios, como que hubo una apertura un tanto simultánea. Dice ella, porque antes de venirme le pregunté. Tuvo que haber sido el Mundial. ¿Será? Sí, porque, digamos, el Cine Gavidia se hace allí donde ves y 2 cuadras pusieron el otro. El Cine Mundial, y ese ya lo hace don Boris Ezerqui. Ok. El Cine Barrio se construye en los 70, que va a ser de don Enrique Urdán Pilleta, que va a ser el último cine que se hace en San Miguel, hasta que llega a Metrocentro Los Cinemas. Pues fíjate que dice que ella y sus hermanos se escapan, para variar, ¿verdad? Se escaparon de la casa para llegar a la inauguración del cine, entendería yo que fue el Mundial, porque fue el siguiente posterior al Cine Gavidia. Y dice que la entrada costaba 2 colones por persona. Claro. Mi madre tiene 91 años y yo le digo, ¿y te acordaste? ¿Y qué vistes? No, me dice, hasta ahí no alcanzo. Pero imagínate cómo fue de relevante. Sí, definitivamente barato no era. Sí, 2 colones para la época era. Sí, no era. De hecho, acordate que el cine a lo largo del tiempo, incluso con las aperturas de las últimas cadenas, barato nunca fue. El tema entonces es que el cine llega así, en verdad, a través del circuito de teatros nacionales y después con la inversión privada de Cine Mundial, Cine Gavidia y hoy Cinemar. Ahora, pero hay un tema interesante que cuando yo regreso de Rusia y la licenciada Sonia Bernal, que todos la conocemos, claro, me invita, fíjate, a dar clases en la Universidad de San Miguel. Me propone para dar una materia que se llamaba Análisis Cinematográfico. Estamos hablando de 2009. Okay. Entonces, cuando yo veo la metodología, el pensum, era de ver películas y que los alumnos hicieran un análisis cinematográfico, una crítica sobre la película que vieron. Contenido. Entonces, a mí me pareció interesante porque yo en la universidad había estudiado Historia y Teoría del Cine y nos hemos tenido que ver en la universidad 100 películas que son, digamos, las 100 películas recomendadas que tú, si a ti te gusta el cine... Que todo cineasta debe de saber. Correcto. Es como el decálogo, o los 10 o los 100 mandamientos, ¿verdad? El top, el top de las... Que si alguien quiere hacer cine es eso. Tiene que ser Entonces yo le propuse a la universidad donde dábamos clases que íbamos a hacer eso mismo, pero también íbamos a hacer producción cinematográfica. Era el desafío. Exactamente. Entonces, pero a mí no me parecía gran desafío, porque mi examen final de Historia y Teoría del Cine, yo hice un corto
experimental en Moscú sobre el metro de Moscú. ¿Vea? Entonces, y recuerdo que en la universidad le pedí a un amigo músico y otro que estaba estudiando edición que nos uniéramos, y ese documental iba a ser el examen final del que estaba estudiando edición, iba a ser el examen final del músico. Simbiótico, vos. Y iba a ser mi final de teoría e historia del cine. Entonces era un corto que yo, muy inspirado en las vanguardias cinematográficas, obviamente, en Rusia, ¿no? Que era bastante el tema del cine abstracto, por el abstraccionismo, digamos, el suprematismo de Kazimir Malevich, todas esas cosas, historia del arte. Entonces a mí se me ocurrió agarrar la ruta del metro, la línea verde, que era donde yo vivía, que era el que tomaba desde mi apartamento hasta el centro de Moscú, hacer ese recorrido, yo con la cámara, o sea, yo filmé eso, me senté en el metro y se abría la puerta, se cerraba la puerta, se abría la puerta en todas las estaciones. Tengo que verlo, vos. Fíjate que... No, algo conceptual. Qué bonito. Sí, correcto. Lo que sucede es que yo lo traje en cinta y resulta que lo pasé a un DVD y ya se me ha perdido eso. Ay, qué lástima. Entonces sí, y al final, como era examen, no tenía que ser un largometraje, no, que lo hicimos de 5 minutos, recuerdo, ¿no? 4 o 5 minutos. Porque era abrir y cerrar puertas. Pero el tema era el ruido, era el metro de Moscú, que te imaginas ese ruido. Y lo interesante era que lo primero que ves y lo último que ves era cuando el metro va llegando y estás escuchando Astarosna, Divieri Sakrivaitsa. ¿Qué quiere decir? Cuidado, la puerta va a abrirse. Sí. ¿Verdad? Eso es. Que son los mensajes que aparecen en los metros siempre, ¿no? Entonces, y entra la gente, sale la gente, ese orden va de que primero salen y después entran. Los que van a entrar esperan y entran al vagón, y entonces cuando ya todo eso, dice nuevamente Astarosna, Divieri Sakrivaitsa, Slieduche estancia, ¿vea? Sokol. Entonces, que era, cuidado, la puerta va a cerrarse, siguiente estación, el halcón, ¿verdad? Entonces, ese y el ruido de todo bien industrial, ¿no? Qué chivo debe de haber sido. Mencionar, y ya que me dan la introducción hace un rato, que bueno, en El Salvador hay mucho talento, hay gente muy destacada. Tenemos a Alejandro Coto, que no fue muy conocido en El Salvador, pero a nivel internacional multipremiado. Pero sí podemos mencionar que salvadoreños como Andrés Gudfreund es el primer salvadoreño que gana en la región del Hielo el primer Oscar de la Academia de Cinematografía. Y esa es una gran experiencia, pienso. Además, Marvin lo invitó a la cátedra que le estaba dando y fue una buena experiencia porque nos cuenta su propia vivencia. Claro. Aparte de eso, un gran productor de la serie ER, no sé si recuerdan. ER. Ah, claro. Entre otras series. Es decir, aquí hay gente muy experimentada en la cinematografía, que son de origen salvadoreño, y también hay muchos migueleños, por así decirlo, en Los Ángeles, ¿no? Incursionando en Hollywood. Y en la experiencia que hemos tenido con Marvin, que ha sido muy buena, de buen aprendizaje, pienso, Marvin, que fue como las primeras aproximaciones que se hicieron desde la academia, Lorena. Porque antes de eso yo no recuerdo que alguna universidad haya tenido una apertura para que se introduzca de manera académica, de forma ordenada, sistemática y a través de un pensum universitario, la introducción de una materia que tenga por objetivo el análisis, la crítica, la cinematografía, y sobre todo con el desafío que permitan a un docente explorar, experimentar y producir. Yo creo que esa fue la primera experiencia, y como decimos nosotros, Marvin 2009 y 2010 trajo por así decirlo, el pionerismo en esa parte desde la academia, Lorena. ¿Y cómo fue hacer cine en San Miguel? Porque al final incursión con eso es apartado. Eso es un punto. Mira, eso es violencia. Viene violento, Darío. Y con Marvin, o sea, lo pongo como punto y aparte porque fue así. Lo cierto, Lorena, es que la mayoría de estudiantes en la academia no están preparados para docentes de alto quilataje que han tenido experiencia internacional. Y no estoy alabando a Marvin, eso es lo que ha sucedido. Después se arregla. Es un migueleño que va por el mundo, tiene experiencias,
ha vivido, por así decirlo, el primer mundo, ha vivido en Europa y viene a una ciudad polvosa, como él mismo lo dice, y trata de incursionar en un ambiente que antes era totalmente desconocido. Claro. O sea, no es lo mismo observar uno como espectador que hacia ser uno protagonista, claro, o director. Yo le digo a Marvin que es un desafío porque no es lo mismo planear las ideas que desarrollarlas. Claro. Porque, por poner un ejemplo, y me gustaría introducirme en eso, para la época que Marvin llega, la universidad todavía era paredes de barro. Sí, o sea, cuando Marvin Polvoso, que también lo tenía. Estabas hablando de adobe. De adobe. Entonces, en esos días se lanza un gran desafío. Yo recuerdo que llega el rector de esa época a la universidad y llega también el dueño, ¿verdad?, de la universidad. Yo estaba en una exposición y recuerdo que les digo, mire, yo les lanzo un desafío grande acá. ¿Cómo es posible que hay inversiones en otras áreas de la salud y todo lo demás y no se elabore un plan para poder desarrollar un edificio, por lo menos para poder trabajar las partes que ha destacado? Y mencionábamos ya para ese momento los esfuerzos que estaban haciendo. Entonces levanta, toma el micrófono y dice, le quiero comentar al alumno que hay $5 millones invertidos. Yo retrocedí y le digo, disculpe, pero ¿cuánto de eso nos va a beneficiar a nosotros? Porque creo yo que lo más importante acá es que las experiencias que cada carrera desarrollan puedan tener un soporte directo de beneficio para el estudiante en formación. Claro, que valgan la pena. Sí, porque la experiencia que Marvin trae es desafiante para nosotros como estudiantes que apenas conocíamos las cámaras. ¿Y tú fuiste la primera promoción de la carrera? No, yo soy la segunda generación. Ah, ok. Había buenos amigos como Ronald Medrano, Saúl, Duón y otros, y algunos están ahora dirigiendo cátedras o son directores de carreras, y eso es muy bueno. Pero cuando Marvin llega, para todos es un gran desafío porque nunca antes se había visto semejante hazaña, de pensarlo desde esa época que estamos hablando de la cinta todavía. Mira, y hablemos del tema. ¿Y cuál fue tu proceso para definir el tema elegido? Porque al final estás hablando de un documental ganador de premios. Sí. Sentó un precedente porque al final es el tema, la temática también es muy importante para la historia del país. Yo dije país. que es desafiante porque Marvin no solamente llega con una idea de explorar, criticar, sino más bien formemos nosotros una academia donde el alumno pueda intervenir directamente en la producción, es parte del proceso, pero Marvin llega con unas ideas y dice, en este momento tengo estas 3 documentales que vamos a desarrollar, que son este y este, de forma vertical, no piensen mucho. No, esto es lo que vamos a hacer. Lanza un desafío y dice, bueno, yo propongo que fulano se junten acá para este grupo y comiencen a plantearse los primeros storyboards, los primeros guiones literarios de cómo podemos procesarlo, y a partir de ese momento comienza para nosotros una exploración de una temática que muchos dicen que está muy trillada, pero realmente no, Marvin, porque cuando nosotros ahondamos en la guerra siempre encontramos elementos que aportan al presente formas de cómo no guiar la historia en este país. Y precisamente de la historia de nosotros trató sobre uno de los personajes, pensaríamos nosotros que en ese momento eran los intelectuales que estaban promoviendo la revolución en El Salvador. Como dice Marvin, líder espiritual de la guerrilla. Uh-huh. Y ahí me gustaría que Marvin retomara un poco de esta historia porque realmente es un migueleño que comienza junto con Joaquín Villalobos uno de los procesos revolucionarios en El Salvador, con un país pequeñito, 20.000 kilómetros cuadrados, no hay selvas. Bueno, lo que sucede es que, vamos a ver, El Salvador es conocido afuera por el tema de la guerra, Monseñor Romero, quizás Roque Dalton y las pandillas después, sí, ¿no? Pero el punto era, decía yo, bueno, vamos a ver, eso es parte de la academia. Si tú le preguntas a los jóvenes que quieren hacer un documental, uno de los grandes problemas de los salvadoreños y los migueleños más todavía, porque están lejos de la civilización, que es la capital, y hacen ciudad como pueden, es que podían salirme con temas de querer contar sus historias, porque la gente cree que su vida es una película, y todos quieren hacer una película de ellos. Pero el tema es la película es una historia que te la entienda un coreano, que sea universal, que te la entienda un africano, que te la entienda un italiano, que te la entienda un salvadoreño y que te la entienda un chileno. O sea que cuando ve la película dice, esto pasa aquí, porque el lenguaje cinematográfico tiene que ser universal. Puede ser en San Miguel, no hay problema.
puede ser en una chifurnia de San Miguel, pero cuando te la vea un italiano, la puede comprender. la va a entender. O sea, esa es una característica. Entonces, una de las cosas que yo pregunto es, vamos a ver, ¿quién es el Che Guevara de la revolución, del movimiento guerrillero salvadoreño? ¿Cuál es la versión? O el Carlos Fonseca Amador de la revolución sandinista. ¿Quién es aquí el...? Entonces, hablando con la gente de la guerrilla, recuerdo que ¿cómo se llama? Que me dijeron, mira, es que hay dos. Ajá, ¿quiénes? Y uno es Felipe Peña, de la FPL, sí, que es San Salvador, y casualmente el ERP va a tener otra figura que va a ser Rafael Arce Sabla, y que cuando me entero de su historia, que muere en San Miguel, después de quererse tomar un puesto de la guardia en el Carmen, en la Unión, muere en un accidente de tránsito. Bueno, en la fábrica, sí, o sea, herido en el Carmen. Claro, y lo traen herido para tratar de curarlo en San Miguel, y ya tienen un accidente en el Indeo, que es la fábrica de calcetines que había en San Miguel, ahí por la cooperativa Río Grande. Vuelcan ahí y ahí muere. Entonces yo dije, y lo traen ya muerto, el cadáver, a enterrarlo a una casa, en el patio de una casa de San Miguel, ahí en el barrio del Calvario. Es ilegal y clandestino. Claro, o sea, pues sí, no iban sí, pero tenían que ocultar. Sí, que era un grupo guerrillero, ¿no? Sí. Claro. Entonces, y pasa allí enterrado 18 años, porque esto pasa en 1975 en San Miguel, y no lo sacan hasta después de la firma de los acuerdos de paz. Dijiste en 1990. 74 es. Él muere en 1975. Sí, pero lo exhuman en 1993. 93, exacto, sí. Tras la firma del acuerdo de Después paz. de la firma del acuerdo de paz en 92, la familia de él, la mamá y el hijo, él logra tener un hijo, entonces, y le dice, mire, y el cuerpo de nuestro familiar, que lo quisiéramos enterrar. Entonces, y te vas dando cuenta que Rafael Arce Sabla va a ser el primer bachiller del Liceo Salvadoreño cuando se gradúa de joven. Su papá era militar y era compañero de promoción del general Carlos Humberto Romero, que era el presidente, que después lo derrocan. Su hijo logra hacerse piloto, trabaja en TACA, y entonces hay dije yo, aquí hay una historia. Que si te fijas, eso es, digamos, por ejemplo, que es la misma lógica que utilizamos cuando, por ejemplo, decidimos temas de la 301. Claro. O sea, sí, claro, San Miguel tiene 500 años, sí, y tenemos 500 años para hacer programas, pero quizás no todos los programas sean... Se puede contar, sí, pero sí hay historias que se pueden contar y que pueden ayudarnos a crear un programa. Pues en ese momento, Marvin, para nosotros supone un tremendo desafío, porque implicaba a Lorena conocer la historia y leer, que eso era lo más sencillo. Investigación. Pero después de eso, la meta era entrevistar a todos los excomandantes de la guerrilla. Del ERP específicamente. Y especialmente del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. Que era la facción, sí, del FMLN que pelea en el Oriente. Porque había algo interesante en esto. El cine iba a ser de San Miguel, iba a ser cine oriental. Teníamos que abordar temas. Y el tema de un líder guerrillero, eso te lo entiende cualquier país del mundo donde lo exhibas. Mira, Marvin, hoy te voy a hacer una pregunta. Si te fijas, siempre estás hablando San Salvador, San Miguel. Antropológicamente, esta dinámica ¿cómo que se llama? De los personajes de la historia, ¿tiene una respuesta antropológica el tema de la zonificación? Sí, porque eso es lo que hace que ganemos en los festivales de cine Ícaro. Porque, por ejemplo, el primer bloque de documentales que hacemos, en el 2009, logramos meter 2 documentales a Ícaro, que son No te ahueves, la historia de 2 muchachos, fíjate, en San Miguel, que les da VIH. Okay. El muchacho de 18 años, 19 años, se entera que tiene VIH y termina suicidándose. Y eso pasa en el proceso que estamos haciendo el documental. ¡Wow! Es decir, el documental lo hacíamos a lo largo del ciclo, 6 meses. Claro. Entonces, reparto el tema de VIH, le digo yo al grupo que iba a hacer eso, que después este muchacho se fue fueron 2 estudiantes
que una era la corresponsal de Diario Colatina en San Miguel y el otro era reportero de Megavisión después, ¿verdad? Sí. Giovanni. No, se me olvida el nombre de él. Entonces, pero bueno, entonces ellos lo hacen y ellos ya tenían experiencia como, digamos, periodística. Rastrear. Exacto. Entonces toda ubican un caso y le digo yo, va, ok, ¿qué te parece eso? Mira, y me cuenta la historia. Ahí hay una historia. Y cayó que en el proceso de digamos, ¿verdad? de la grabación y todo. El muchacho se suicida. Wow, qué fue. Entonces, y dejó una carta, ¿verdad? Que en la carta él pone diciéndole al otro que no se ahuevara, que él siguiera adelante, que no lo imite, ¿verdad? Y entonces te imaginas que yo le dije, bueno, que hay un melodrama, le dije yo, pero ¿qué años? Trabajar, le dije yo, ese concepto de documental como el melodrama, porque había muerte. Y que eso fue en el 2009. Sí, pero imagínate, estabas hablando Otro cuando tema, el mundo otro empezaba, tema, estaba cambiando otro en esos tema, temas. Pero San Miguel los cambios llegan muy tarde. Por eso te digo. Por eso te digo, es una ciudad polvosa, pues, o sea, aquí, o sea, es decir, claro, entonces, y el otro documental que le vamos a meter es con Saúl y Ronald Medrano, que es Lili, que es una trabajadora sexual del extinto barrio chino en San Miguel, y que yo aproveché a dedicársela a la asociación Flor de Piedra, que era una asociación de trabajadoras sexuales que el gobierno le había negado por 20 años la personería jurídica. Pero a pesar de, o sea, como que si en El Salvador no hubiera trabajo sexual. ¿Verdad? Entonces, temas religiosos, temas morales. Entonces el documental se llamó Lili, Flor de Piedra, que también fue seleccionado. Y al año siguiente hacemos el de Rafael Arce Tabla con ellos, 2010. ¿Qué tiene como nombre, Darío? Pan y Revólver. Mire, Lorena, en ese momento estaba el gobierno ya del FMLN. Ok. Y estaba Jonás. En Protección Civil, en el gobierno, claro. Era el director de Protección Civil. Y estaba Juan Ramón Medrano, que era Balta, que fue el comandante de la región nororiental de la guerrilla. Y estaba todavía Ana Guadalupe Martínez, que era diputada del PDC, que en ese entonces militaba en el Frente de las Fuerzas Populares en El Salvador, que también tuvo una injerencia bastante grande. Y teníamos también a Jonás, y entre otros personajes que emergieron en ese momento, que para entonces eran jóvenes, ¿verdad? Cuando comienza la revolución en El Salvador. Sí, porque comenzaste a abordar desde lo básico hasta... Correcto. Y también entrevistamos al que fue gobernador de Morazán, el padre Miguel Ventura. Es decir, un grupo de personas que no eran Que fue uno de los fáciles. sacerdotes que se metió a la guerrilla. Exactamente, porque recuérdese que en El Salvador la fuerza más potente que hubo para organizar a todo por así decirlo, la revolución, fue justamente la Iglesia Católica en la parte de la popular, la Iglesia Popular. Porque en ese entonces en el gobierno existen dos facciones de la Iglesia Católica. La Iglesia que la respalda al gobierno y la que empezó a respaldar a las fuerzas populares, ¿verdad? Que iban a todos los movimientos, recuérdese cuántas manifestaciones habían. También podríamos hablar de todo lo que sucedió en la Universidad Nacional con los estudiantes. Es decir, que había ya un cúmulo, en palabras de ellos, había un cúmulo de acciones que se habían puesto ya en manifiesto, y ellos manifestaban de que no había otra salida más que tomar las armas. El tema y en palabras de los religiosos era dejar la Biblia y tomar las armas. Y también estaba impulsado por ese movimiento que ellos llamaban el brazo armado de Jesucristo, ¿verdad? Estamos hablando que en 2014 el Papa Bergoglio, por así decirlo, aprueba, da la bendición a este grupo que estuvo apoyando los brazos armados en El Salvador y en Latinoamérica en general. Entonces, hay algo que me gustaría preguntarte como docente y que me llama la atención. Por ejemplo, yo di clases 10 años en San Miguel y logramos meter 4 documentales a Ícaro, con temas bien locales, o sea, cine de San Miguel. Yo cuando hablaba de esto en San Salvador o en los festivales, yo decía, es cine de provincia, les decía yo, ¿no? ¿Verdad? Que es cine, ¿verdad?
obviamente estudiantil, experimental. El documental que vamos a ver hoy, que es el que, claro, que hicimos con Darío, Pan y Revólver, el nombre lo tomo de un poema o de un escrito de don Alberto Maferrer, vea, del dinero maldito. Entonces, que es algo que es una furia, ¿no? Entonces aquí en este país hay que comer. Es un pronunciamiento. Claro, es un manifiesto, que sí, hay que comer, se necesita pan, pero también se necesita una pistola para exigir el pan. Entonces más o menos eso iba de la conversación con Joaquín Villalobos, de la explicación que Joaquín Villalobos da de cómo crean el ERP, viendo la película de la guerrilla de Algeria en un cine en San Salvador. Imagínate. Y que le surge crear un movimiento guerrillero ahí, muchachos estudiando en el Liceo Salvadoreño, en el Colegio Marista, ¿no?, de San Salvador. Sí. Entonces, sí, aquí hay una historia. Entonces, quiero hacer una pregunta: ¿por qué después de ese intento que hacemos desde la cátedra, en la carrera de comunicaciones, porque podemos decir que el cine, la producción de cine, si bien ya había canales de televisión, sí, y había radios desde hace mucho tiempo que ahí se hacía producción, se hacían programas, o sea, se podía editar, se podía, digamos, grabar, ya había una escuela de eso, pero... como una base. Pero después... ha habido alguien que ha querido hacer documentales, ir a Ícaro, pero no lo ha logrado. ¿Por qué crees que no se vuelve a meter? El Festival Ícaro sigue existiendo, pero ya nadie le interesa en las carreras de comunicaciones. Ahora, en San Miguel, sí, entrar a participar. Sí, yo creo que también. Porque eso te da estatus, sí, pues. Pero también tiene mucho que ver con el nivel de exigencia que se espera. Si bien es cierto, el documental de nosotros estéticamente o técnicamente no está bien producido. Técnicamente, más bien. Sí, técnicamente no tiene sus errores, correcto. La validez de esto es la historia. Sí. Porque es una historia que así ha recorrido cualquier país de Latinoamérica, llámese Nicaragua, llámese Venezuela. Incluso yo te contaba, cuando la Universidad UCLA de Los Ángeles lo pide para exhibirlo en la Cátedra de Centroamérica. Entonces cuando lo ves allá en UCLA, yo sabía que tenía un montón de problemas técnicos, pero decís, es que parece cine experimental, parece cine de vanguardia. Y la historia era robusta. Y la historia está ahí, sí, o sea, no hay... Sí. Ahora, a mí me llama la atención y pregunto, ¿y qué es del cine en San Miguel? La producción de cine en San Miguel ahora en el 2026. Hay muchos esfuerzos, Lorena, sobre la producción de cinematografía, pero lo cierto es que mientras no haya una unificación en cuanto a los directores, a los gestores de ideas, a los inversionistas que necesitan mucho presupuesto, e incluso el gobierno no destina presupuestos destinados a eso, es muy difícil que esto incipiente pueda progresar. He visto muchas iniciativas, pero no trascienden. Han habido varios migueleños invirtiendo en Estados Unidos, han traído incluso producciones acá con directores de ya renombre del país. No las hemos visto todavía, como Luciérnagas en Mozote, no lo he visto. Yo también. Es la última de las mega producciones que se esperaban que se hicieran en El Salvador, y contrataron más de 1000 extras. ¿Qué le depara al cine local? ¿Muere? ¿Se reactiva? Bueno, lo que pasa es que aquí hay dos grandes líneas. Lo que hemos trabajado con Marvin es cine documental. Y el cine documental tiene características muy específicas, como son validación de la historia, tener fuentes fidedignas, la comprobación, ¿verdad? Tener el contraste de información, el cruce de información, lo que permite que genere credibilidad. Mientras que la cinematografía, como el arte como tal, pues no se importa si es creíble o no, si es real o no, si es basado en una historia o no. Lo que importa en este caso es el entretenimiento. Claro. Pero este cine documental tiene por objetivo varios, ¿no? Entre ellos, informar, traerle historias a una nueva generación que desconoce. Y como decía uno de los participantes, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Claro. Entonces el cine documental tiene esa característica que educa más allá de entretener. Probablemente no está como los guiones, ¿verdad? Que tienen un intro, un problema, un desarrollo, un cierre, ¿no? No tienen quizás ese tipo de características, pero sí tienen la finalidad objetiva de alcanzar públicos que necesitan conocer de la historia que ha acontecido en años recientes, como es el caso de lo que aconteció en El Salvador desde los 70 hasta los 90. Sí. Bueno, yo creo que esta pequeña conversación
nos genera la expectativa de conocer el documental. Bueno, para no hacerlos esperar más, dejo a Darío Ventura que haga la presentación formal del documental. Espero que lo puedan disfrutar. Así nos vamos a despedir ahora en la 301, invitándolos, por supuesto, a que nos sigan y que formen parte de esta comunidad que día a día trabaja por brindarles historia fidedigna y como tiene que ser contada. Adelante. Bueno, el siguiente documental muestra la vida, obra y desarrollo de uno de los personajes insignes que ahora podemos considerarlos como líderes del movimiento guerrillero de los años 70 en El Salvador, y que tiene una trascendencia para nosotros ahora porque nos permite explorar la historia reciente de El Salvador. La 301 hay que abordar, historia viva para contar, cultura que te hará vibrar. La 301 lista ya, San Miguel espera, ven a disfrutar. Fuímonos, fuímonos. Eran las 3 de la madrugada de un día de 1969. El padre Alfonso Navarro Oviedo nos hizo salir con urgencia de la casa parroquial de San Juan Opico y no nos permitió abordar el autobús en el pueblo. Caminábamos por unas veredas tropezándonos, intentando seguir al guía, sin hablar ni usar lámpara. Íbamos bien indignados. Jamás habíamos caminado en la oscuridad y la verdad no entendíamos lo que ahí pasaba. Yo tenía 18 años y recién empezaba la universidad. Yo estaba ahí ayudando a Rafael Arcesabla en un programa de alfabetización campesina que ofrecía la Iglesia Católica. Nos sentíamos bien enseñándole a la gente a leer, pero nunca pensábamos que aquello fuera tan peligroso. Una carta anónima amenazándonos de muerte llegó a la casa parroquial. Padre Navarro confirmó que la carta venía de la Guardia Nacional y nos pidió salir de inmediato. Pero no estamos haciendo nada malo, le dijimos. Rafael propuso incluso salir a discutir con los guardias nacionales y demostrarles que no era ilegal enseñarle a leer a las personas, sobre todo porque al avanzar del curso
leíamos la Constitución política. Están locos, nos dijo el padre, mejor apúrense. Pero bueno, mi papá es militar, insistía Rafael. La madre de Rafael era miembro de una familia muy conocida en el país. Y su padre, efectivamente un coronel del ejército, era muy amigo del coronel Molina. El general Humberto Romero era incluso el padrino de Rafael Arce Sabla. Navarro fue sensato, le hicimos bien en obedecerle. En 1977 lo asesinaron. Desde aquel día nos sentíamos profundamente retados en nuestra dignidad y bromeábamos sobre todo si podíamos o no arrebatar el fusil a un guardia, pero ni buenos deportistas éramos. Hablábamos de cómo podíamos llamarle al movimiento. Rafael incluso propuso llamarle Jaraguá, porque proporcionaba identidad nacional y se asociaba con rebeldía. Desgraciadamente eso no prosperó. La historia es muy larga. Luego descubrimos que habían otros grupos intentando hacer lo mismo, pero todo empezó ahí, en San Juan Opico y en el Cine Regis, no en La Habana ni en Moscú. Carmen realmente fue, digamos, la primera operación importante del ERP, en donde participamos prácticamente toda la dirección del oriente del país, y fue también, por supuesto, yo diría una mala operación y también un golpe fuerte, obviamente, a las perspectivas o posibilidades de desarrollo del ERP en Oriente, debido a que no solamente murió Arce Sabla en esa operación, sino que también murieron otros dos jefes militares importantes para nosotros, que eran Tano y Tito, uno de San Miguel y otro de Usulután, ¿verdad? Ambos de origen campesino. Y la muerte de Arce Sabla, por supuesto, nos golpeó a todos, en tanto que él era el principal teórico del ERP, y obviamente fue una muerte muy temprana, ¿no? O sea, apenas tenía 25 años, 24 años Rafael en aquella época, y todos éramos muy jóvenes, sin duda, pues. Y a pesar de que en la operación recuperamos 2 fusiles y varios revólveres y aniquilamos al puesto del Carmen, repelimos también a la patrulla de otros guardias que llegaron en el momento del combate, insisto, pues el hecho de que haya muerto Rafael Tano Tito fue un golpe a las perspectivas de desarrollo del ERP. Había una operación de recuperación de armamento en la Villa del Carmen, en aquel momento era Villa del Carmen, y hacía falta un motorista para poder hacer la retirada del Carmen para San Miguel. Entonces Rafael Arce, Amílcar, se propone ser él el que debe de estar conduciendo ese vehículo, porque él es el que tenía más experiencia como motorista. Por lo tanto, él se ofreció, y como no había otra persona que tuviera esa experiencia, pues aceptaron que él fuera a esa actividad, pero como un cuadro auxiliar, no en un plano de responsabilidad y de jefatura. Él estaba en ese momento supuesto a salir fuera del país a cubrir una invitación que el gobierno chino había hecho a la organización. Entonces era de los que iba en la delegación precisamente para China. Por lo tanto, también eso hacía que no estuviera involucrado directamente en la actividad a nivel de jefatura o en una responsabilidad mayor. Entonces se consideró por el jefe de la operación que no era mucho riesgo que él fuera como motorista de uno de los vehículos para la retirada del lugar. Escuchamos disparos en la parte más alejada del lugar donde estaba el grueso del grupo. Nos sentimos sorprendidos porque se suponía que ahí donde se escuchaban los disparos no debía de estar ocurriendo nada que pusiera en riesgo precisamente la retirada y que pusiera en riesgo los vehículos que eran los que iban a sacar al grupo del lugar. Por lo tanto,
se supone que no todos los miembros del cuartelito estaban ahí concentrados, sino que andaban algunos afuera y que cuando escucharon los balazos buscaron al lugar donde estaba ocurriendo la situación y de seguro encontraron por la espalda a Rafael, porque tenemos entendido de que él no pudo reaccionar, sino que recibió los disparos sin estar involucrado, digamos, en el acontecimiento principal. En ese momento fue que nos percatamos de que a la hora de rechazar a la patrulla de la guardia, que ya no hubo más disparos, nos percatamos de que Rafael estaba herido, que estaba el cuerpo todavía caliente, retorciéndose de la ráfaga de 3, que prácticamente lo dejó casi partido. Y en ese momento, pues, nosotros lo recogimos, lo subimos al pick-up, que por cierto no arrancó y tuvimos que empujarlo para que arrancara. Y luego, a 1 o 2 kilómetros después del Carmen, paramos porque Joaquín iba en otro vehículo, un vehículo pequeño, y él se llevó el cadáver. En ese momento, tanto Lino y yo lo agarramos del lado de la cabeza, y Joaquín y otro compañero lo agarraron del lado de los pies, lo levantamos para pasarlo hacia el carro, y en ese momento sentimos que prácticamente sentimos los últimos suspiros de Rafael desde el momento en que ya estaba muriendo. O sea, que no murió instantáneamente con la ráfaga, sino que murió unos minutos después cuando hicimos el traslado del pick-up hacia el carro en donde ya lo llevó Joaquín, hacia la casa en donde lo enterraron, porque como cuento en el libro, nosotros nos fuimos para un punto y ellos agarraron para otro. Efectivamente, yo trato de contar en mi libro lo que yo viví y algunas cosas, lo que me contaron los compañeros protagonistas de los hechos. Pero en el caso de la muerte de Rafael, lo único que sé es de que entraron a la cochera, obviamente lo bajaron, estaba ya muerto totalmente cuando llegaron, y ahí tomaron la decisión de encerrarlo, Joaquín y Guadalupe, y no sé quiénes más estaban. O sea, tal y como digo en mi libro, esa casa no la conocía, era una casa que conocía nada más ese grupo de la dirección del CRP, y tal y como cuento en mi libro, nosotros con un grupo de otros 2 compañeros más, después del combate, después de que dio vuelta el vehículo, nos atravesamos el río Grande de San Miguel a nado y llegamos a la casa de mis padres, porque vivía realmente muy cerca donde se dieron estas acciones. Rafael Arce Sabla le conocí, pues, creo que inicialmente en San Miguel, pero más detenidamente él viajó a la parroquia de Santiago Apóstol en Torola. Ahora, ¿cuáles fueron las circunstancias concretas que nos acercaron con Rafael? Él, por otro trabajo que yo tenía en el oriente del Salvador, que se llama Juventud Agraria Cristiana, era un movimiento de jóvenes campesinos, yo les asesoraba y tenía su base pues en San Miguel, en la ciudad de San Miguel. A partir de este movimiento que existía, algunos jóvenes de este movimiento fueron vinculándose con Rafael Arce Sabla en la ciudad de San Miguel y le compartieron la experiencia que yo estaba realizando en Torola y en el norte de Morazán. Fue así como a través de estos jóvenes él pidió pues una entrevista, una visita a Torola, que yo lo recibiera, y fue así como aproximadamente a finales de 1973 o principios de 1974, Rafael Arce Sabla se hace presente en Torola, en la parroquia donde yo estoy ubicado. Y a partir de la visita, naturalmente él era una persona muy cuidadosa para hacer el planteamiento que él tenía que hacer. Y
me comunicaba en su visita la realidad nacional desde la perspectiva como él la veía. Y naturalmente él concluía que no quedaba otra alternativa para los cambios en El Salvador, sino una lucha de carácter político-militar. Esta era la visión, pues naturalmente, con que Rafael estaba trasladando su planteamiento sobre los cambios en El Salvador. Naturalmente era un hombre muy analítico. En el caso concreto que yo trabajaba desde la identidad cristiana religiosa, aquel planteamiento naturalmente no dejaba de sorprenderme. ¿Cómo es posible desde los parámetros de la reflexión cristiana, pues concebir como un componente la parte político-militar? Entonces, ante ese planteamiento, yo le expreso a Rafael, yo tengo acá un movimiento, pero de carácter religioso, a través de catequistas, a través de comunidades eclesiales de base, inspirado en la teología de la liberación. Plantearle a las personas que deben involucrarse en este nuevo planteamiento que tú traes, me parece que sería mucha irresponsabilidad mía, aprovechando yo la autoridad religiosa, decirle a todos los demás que lo integren. Entonces procedimos mejor a un foro muy secreto con todos los líderes de la zona norte de Morazán, para que él pues hiciera el planteamiento conforme él me lo estaba trasladando a mi persona. Y efectivamente tuvimos una reunión histórica, ¿verdad?, en donde los líderes del movimiento religioso de las comunidades eclesiales de base escucharon de viva voz de él el planteamiento. Fue una reunión, digo, histórica, ¿verdad?, porque jamás en Morazán se había hablado de esto. Nunca se había pensado en que aquí podría haber surgido un movimiento de la envergadura que aquí se desarrolló años después. Para la población era algo nuevo, pero, repito, la población tenía claridad de que las situaciones de injusticia en que vivía El Salvador, y de manera especial el campesino, la situación de marginación a que nos habían sometido, y sobre todo pues toda la persecución que había ya con la población organizada, para la gente era claro. Las alternativas aquí en este país de construcción de la democracia como que se han cerrado. Esto fue lo que intuyó la gente en ese momento. Los espacios políticos en este país se habían cerrado y ya estaba la persecución bastante fuerte en contra de las organizaciones y sobre todo la violación de los derechos humanos. La desaparición ya existía. Nosotros éramos delegados de la palabra de Dios y trabajamos con Padre Ventura. Cuando trabajamos con el Padre Ventura, él nos propuso la visita de Rafael Arce Sabla, y fue así como lo pudimos conocer en la parroquia de Torola. Por eso tengo mucho conocimiento de él, porque trabajó 2 años con nosotros, y nosotros ya estábamos formados cuando Ventura llegó. Ya teníamos comunidades, pero a la llegada del Padre Ventura para nosotros fue un éxito, porque veíamos con más claridad lo que pensábamos como coordinadores, como líderes de las comunidades, porque a pesar de todo teníamos gente preparada en esa época. Bueno, el primer contacto que tuvimos fue esa visita que él nos hizo a Torola, que fue invitado por el Padre Ventura, y llegamos a estar todo un día platicando con él en Torola, en la que quedamos muy encantados de su visita, y él se comprometió a darnos más seguimiento. Se comprometió también a visitarlo a las comunidades, y en las comunidades fue cuando más trabajó con nosotros. Pues hablamos del proceso de las comunidades, porque las comunidades, yo pertenecía a las comunidades cristianas de base, en la que teníamos, en cada lugar teníamos gente preparada ya, que era la que yo quisiera mencionar después,
de las primeras entrevistas que tuvimos con Rafael Arce Sabla, en la que ese día que platicamos tanto, todo un día con él, pues quedamos encantados y empezó él ya a hacer un gran seguimiento con nosotros, porque no solo era yo, sino que también Rodolfo Vázquez, Doroteo Hernández, Julio Hernández y Melesio Claros, y también estaba Candelario Mejía. Todos nosotros éramos los que teníamos una reunión dominical con el Padre Ventura en Torola, en la parroquia de Torola. Pero ahora que ya lo vimos con él, pues fue como que nos despertó más el sentido de lucha, y fue como trajimos a las comunidades todo el aparato que él nos enseñó ese día, y la gente se quedó muy encantada, muy emocionada, y al mismo tiempo se comprometió toda la gente que teníamos preparada para continuar con la lucha. Para mí, un año muy importante porque fue la primera vez que yo estuve en San Miguel. Ese año el ERP había organizado que en San Miguel estuviera una célula de trabajo permanente y me destinaron para que fuera precisamente a configurar junto con otros 2 compañeros esa célula, que era Juan Ramón Medrano y un muchacho de origen campesino que solo lo conocíamos por el seudónimo, nunca yo llegué a saber su nombre, y ellos 2 más mi persona fuimos los que originalmente empezamos a darle forma al trabajo en el departamento de San Miguel. Ya Juan Ramón Medrano, originario precisamente de ahí de San Miguel, tenía algunos contactos, también se habían producido contactos con algunos sacerdotes en el norte de Morazán, con el que ahora es precisamente gobernador de Morazán, el padre Miguel Ventura, y por lo tanto algún trabajo inicial había, pero para darle más permanencia y un plan de más largo plazo, el ERP decidió entonces que esa célula se instalara en San Miguel y que parte de esa célula fuera mi persona. Tenía un año de estar más o menos en el ERP aquí en San Salvador y había sido ingresada, digamos, a la original estructura donde estaba Joaquín Villalobos, Rafael Arce Sabla y Mariano Jiménez, 3 estudiantes de la Universidad de El Salvador que tenían pues el mérito de haber creado una de las estructuras clandestinas que junto con lo que quedó del grupo crearon lo que después se conoció como el Ejército Revolucionario del Pueblo. Yo participo porque Mariano Jiménez, que era compañero de estudios universitarios de Villalobos y de Arce Sabla, era de mi mismo pueblo, de Santa Ana. Nos conocíamos por las familias y fue él el que me propuso que llegara a colaborar precisamente con este grupo que ya se había organizado. Es así como directamente llego a colaborar en la célula que estaba Arce Sabla, Villalobos, Mariano Jiménez y mi persona, que más o menos teníamos la misma edad, teníamos también la misma educación universitaria porque ya éramos estudiantes de los primeros años en la universidad, y además en ese momento estaban ellos tratando de darle más cuerpo y estructura a lo que en ese momento era el ERP. Así es que directamente llego y conozco a Rafael Arce Sabla, que en ese momento su seudónimo era Amílcar. Y como Amílcar, pues lo conozco, un estudiante. En ese momento ya él había dejado de estudiar, igual que Villalobos y Mariano Jiménez. Yo
estaba todavía estudiando en la universidad, estaba en tercer año de la Facultad de Medicina, y me dicen que no deje de estudiar, que esa es la mejor manera precisamente de darle cobertura a la estructura, el hecho de que yo siguiera estudiando y tuviera siempre las mismas actividades habituales, normales, que un estudiante universitario tiene. Entonces, yo continúo en la universidad, pero ya ellos están en una actividad estrictamente política clandestina. Bueno, a Rafael Arce Sabla lo conozco en 1974. Esto sucede a raíz de que en el seno de esta organización que se denominaban en aquel entonces organizaciones político-militares, había una presión por parte de todos nosotros de la necesidad que hubiera vida partidaria, es decir, que hubiera discusiones de análisis de la situación del país, discusiones políticas, tener la oportunidad no solo de ser combatientes o ser jefes operativos militares, sino que además tener la oportunidad de la discusión política y de la elaboración de qué tipo de país queríamos. Y en esa discusión se empezó a armar una comisión organizadora del partido, y en esa comisión, entre otros, estaba Rafael Arce Sabla, Ana Guadalupe Martínez, una compañera que se llamaba Mireya, no sé el nombre, no recuerdo quiénes otros, y mi persona. Y entonces allí pues empezamos los contactos con Rafael Arce Sabla. Cuando yo lo conocí tendría quizás 22, 23 años, pero una persona de una extraordinaria disciplina intelectual e inteligencia. Era realmente extraordinario que un muchacho tan joven conociera tan a fondo el país, conociera su economía, su geografía, y además estaba él realizando una investigación que pretendía determinar qué tipo de país teníamos, cómo funcionaba, cuál era su estructura económica, su estructura social y qué rumbo podría dárselo. Era un estudio que terminó precisamente a finales de ese año, que se denominó el grano de oro, que era básicamente una caracterización de la sociedad salvadoreña construida a partir de la economía cafetalera, combinada con caña de azúcar y algodón, con algunos intentos de industrialización por la vía de la sustitución de exportaciones o de importaciones, perdón. Entonces era como entender el país un poco más desde un análisis más profundo de su estructura social y de los diferentes intereses que se movían en el país, y eso a su vez entonces daba la base para la explicación de los intereses de cada sector, y eso configuraba entonces la vida política del país. Y buena parte de los salvadoreños entonces eran marginados, ¿no? Los jornaleros, los pequeños campesinos, y un incipiente, digamos, movimiento obrero en la ciudad, que era muy pequeño, y sobre todo la gran cantidad de empleados eran más bien los empleados informales y los empleados públicos, más este sector agrario, como digo, que era el más grande. Sí, era el sector económico más importante del país. Es la agroexportación de esos tres productos tradicionales, pero las personas que hacían posible esa producción eran marginados de la propiedad de la tierra, y además marginados de derechos políticos, marginados incluso de su organización. Ya para ese entonces había intentos de organización campesina, y la respuesta por parte del régimen era el asesinato y la persecución. O sea, eran situaciones pues, que, como digo, reflejaban cómo era el país, pero analizado desde un punto de vista más profundo, ¿no? Y este análisis tan complicado y tan profundo
fue elaborado, como digo, por este muchacho, pues, una persona que uno no podía dejar de admirar esa brillantez intelectual y una disciplina en todo. Ahora, en el aspecto propiamente dicho de la guerrilla, de lo militar, era también muy impresionante, pero era una persona extremadamente tranquila, que hacía operativos muy audaces. Operaba a veces a una cuadra del cuartel central de la Policía Nacional y pues de manera muy ingeniosa, y pues eso dice de que era una persona muy valiente, ¿no? Muy dispuesta a entregar su vida, que a pesar de esa enorme capacidad intelectual, pues como que no era alguien que estaba pensando en salvar su vida, sino en empujar adelante un proceso que en ese momento todos estábamos convencidos que la única alternativa que teníamos era la lucha armada. Ya había antecedentes míos, ya había pertenecido al movimiento estudiantil, a una organización que se llamaba también Unión de Jóvenes Patriotas, que era de izquierda y era clandestina, y aspirábamos a que el país cambiara por la vía de las elecciones, pero desgraciadamente hubo fraudes consecutivos y se combinaron estos fraudes electorales con represión al movimiento logístico de panaderos de 1966, a la huelga de maestros de 1967 y a situaciones específicas que yo me había enfrentado, donde varios compañeros míos salieron heridos de bala por parte de la Policía Nacional y la Guardia Nacional en una demostración, pues en una marcha que hicieron aquí cerca del antiguo Correo, cerca del Palacio Nacional. Todo eso me llevó a la conclusión de que si no tomábamos las armas era imposible terminar con la dictadura militar, y lo que hicimos fue unirnos varios jóvenes entre los 15 y los 17 años a formar supuestamente una guerrilla, y formamos varios grupos que iban a hacer la lucha armada. En 1971, después de estar haciendo ejercicios, de estar buscando obtención de armas, de estar pensando pues, en que éramos una agrupación armada, contactamos con un antiguo conocido nuestro que pertenecía a esa organización. Nos ligamos a ellos, aceptamos que ellos eran una organización con más capacidad, con más claridad de qué es lo que querían hacer, y pues decidimos integrarnos con ellos en la clandestinidad, y desde entonces pertenecemos a esa organización que en 1972 nos comunicaron que su nombre se había transformado en ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. El enfrentamiento que íbamos a tener con el Ejército Nacional iba a ser bastante duro, porque era un ejército muy grande, que tenía Guardia Nacional, Policía de Hacienda, Policía Nacional, y los cuarteles, la Marina, la Caballería y un montón de aparatos que estaba por parte del Ejército Nacional. Y entonces eso a nosotros, él nos explicaba esas cosas pensando de que si tal vez retrocedíamos, pero no, eso para nosotros fue una fuerza más, porque lo hicimos con buenos conocimientos de que era cierto que los hemos de enfrentar con un ejército poderoso en este país. El trabajo de Morazán era el trabajo más importante del ERP. En ese trabajo había tenido mucho que ver precisamente Rafael Arce Sabla en la organización campesina desde 1973-74, y ya en la guerra estamos hablando de 1981. Entonces pasamos un año entero de aprendizaje. La verdad es que los primeros combates
siempre nosotros creíamos poder ganarlos y siempre terminábamos derrotados. Fue hasta marzo de ese año que empezamos ya, después de 3 meses, ¿verdad? A tener los primeros atisbos de victoria. Enfrentamos la capacidad militar más grande que podía tener el ejército, su capacidad ofensiva con tropa, con artillería, con aviación, y logramos sostener combates durante 22 días. Causamos muchas bajas, recuperamos armas y al final pues rompimos un cerco y eso como que nos graduó. Pero así continuaron las grandes batallas durante un año hasta, digamos, finales del 81, que tuvimos la desgracia de la masacre del caserío El Mozote. Y pues, pero también después de esa masacre como que tuvimos una integración de muchísimas más personas a la guerrilla, indignadas por esa situación en Morazán, y el 82 entonces fue un año de mucho crecimiento. A finales del 82 entonces teníamos una capacidad desarrollada, escuelas militares, combates ganados, prácticamente pues digamos nos habíamos constituido en un ejército popular. Y allí fue cuando se lanzó digamos ya campañas que se coordinaban a nivel nacional. Se lanzó una ofensiva en el 82 que también fracasó, es decir, fracasó en el sentido que no fue una victoria, ¿no? Que se lanzó una ofensiva en San Salvador, en Zulután, en San Francisco Gotera. Y luego de esa no victoria, el FMLN empezó como a ser cuestionado a nivel internacional, como que no, era un movimiento que no tenía perspectivas de victoria. El ERP decidió entonces concentrar tropas de guerrilleras de todo el país, del ERP, y se creó la brigada Rafael Arce Sabla. Brigada porque iba a tener 3 batallones, y el nombre de Rafael Arce Sabla, puesto que era un líder que poco se conocía. Entonces la brigada Rafael Arce Sabla tenía, digamos, también una complejidad, comunicación de servicios médicos que atendían no solo a la guerrilla, sino también había que atender a la población, el tema de la organización política interna, y había una organización política hacia la población que más bien la convivencia social, disciplinarla, ordenarla, orientarla. Había un departamento de producción, uno de logística, y luego las fuerzas propiamente militares, las locales, las milicianas, las fuerzas móviles. En fin, se convirtió en una estructura que creo que nunca se ha hablado de ello, pero la brigada Rafael Arce Sabla era después solo las fuerzas móviles, pero el ejército y la zona de Morazán se convirtió como una especie de subestado que se amplió hacia la Unión, San Miguel, y se hizo una cosa grande. Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, inicia la emisión de esta hora saludando a la clase trabajadora salvadoreña que fortalece su organización sindical, que multiplica los comités de trabajadores en cada fábrica o centro laboral. En primer lugar, nosotros como tribunal, en aquel entonces, primero de lo penal, fuimos comisionados para el efecto de convocar a todas las partes para que se realizara la exhumación del comandante Arce Sabla, y nos proporcionaron la dirección, que era pues una dirección exclusiva de una compañera que aquel entonces ella era
colaboradora y venía a hacer sus prácticas jurídicas de la Universidad Cristabel, donde se procedió en el año del 1992 y se procedió a esa dirección que habían dado, que era la casa de ella, para efecto de tratar de sacar los restos que les había proporcionado la comandancia militar del frente y que allí había sido enterrado el comandante Arce Sabla. Se procedió con los señores del Instituto de Medicina Legal al efecto de coordinar con ellos para hacer la exhumación. Además, el fiscal del caso en aquel entonces y con el licenciado Federico Ernesto Portillo, asociado con su secretaria Naelsi Mendoza, y demás colaboradores para realizar a ese efecto de esa exhumación, y que duró aproximadamente como 5 horas, porque los expertos tenían que analizar primeramente, ir el lugar, desenterrar, ir poco a poco, ir sacando los huesos que todavía existían. Pues en realidad, de la comandancia en realidad sí no me acuerdo, porque acuérdense que en aquel entonces muchos estaban en la clandestinidad, y hasta después fue que nos venimos a enterar que eran comandantes guerrilleros, pero en realidad no acordarme exactamente quiénes eran, porque fue ya hace bastante tiempo. Estaban en un estado deplorable, ¿verdad? La mayoría prácticamente eran huesos que había sido, y lo poco que se encontró fueron unos trapos ya en bastante estado de descomposición, lo mismo que una bolsa donde también lo habían metido, y lo que es el pelo, que es el que más cuesta que se deshaga, ¿va? Pero estaba bastante descompuesto porque ya tenía bastante tiempo y prácticamente casi eran huesos los encontrados en esa exhumación en ese año. Hemos avanzado mucho en El Salvador, porque para llegar la izquierda al poder, no solo ha sido Mauricio Funes, que podía haber tenido tanta gente en este país para poder ganar las elecciones, sino que fuimos nosotros los que conscientemente estamos en hacer los cambios de este país. Conquistamos la gente para que él ganara, pero la verdad es que todo eso va en un proceso de lucha, va en un proceso de historia, y esa historia no la vamos a olvidar jamás hasta el último día que tengamos un verdadero socialismo en este país. Tenemos después de 20 años una alternancia en el Ejecutivo, producto de elecciones, pero sin esos años de lucha, de cambios por una democracia, por un respeto a los derechos humanos, por un sistema electoral transparente, sin ese esfuerzo que se hizo de hacerle conciencia al pueblo salvadoreño y a la comunidad internacional de que lo que aquí se vivía no era democracia, no estaríamos hoy día precisamente en las condiciones de poder decir que hay instituciones, que las instituciones trabajan al servicio del pueblo, y de que, mal que bien, los salvadoreños tenemos hoy una acción pacífica para cambiar los gobiernos, que es a través del voto y no precisamente a través de la violencia o de golpes de Estado, que era lo usual en el pasado. Así es que valió la pena. Yo creo que nuestra generación, además, se debe de sentir no solo orgullosa, sino contenta de que tenemos un país que vale la pena. En el nuevo gobierno en que estamos ahora, gobierno, si queremos llamarle de transición, no va a responder a la historia si no echa bases sólidas para los cambios económicos, políticos y sociales, y me refiero a cambios estructurales en esas dimensiones. Por tanto, a la pregunta yo respondo que, dado el contexto en que estamos viviendo hoy, a mí personalmente me exige un compromiso histórico, al igual que me exigió en la década de los 70 y 80. Los que vivimos aquella realidad sabemos de que de alguna manera las decisiones las toma cada uno, o sea, las decisiones son personales. Sin duda el compromiso con una lucha revolucionaria la tomó cada uno de nosotros,
pero también hay una historia, hay una realidad que te condiciona y que te lleva a esa corriente de lucha revolucionaria. Nosotros somos hijos del Che, de Fidel, de los Tupamaros, del RP argentino, de la FARC, de Colombia y de Guatemala, etc. O sea, somos hijos de toda una corriente histórica revolucionaria que no te la imaginas, sino viviendo en las décadas de los 60 y los 70. Es diferente totalmente ahora, un Salvador donde cualquiera puede opinar. Tenemos otros problemas, los problemas de las maras, de la violencia, pero eso es otra cosa. Pero a nivel político los espacios fueron abiertos y tanto es así que fue exitoso, los acuerdos de paz y la consolidación de una nueva Fuerza Armada, etcétera, que tenemos ahora la alternabilidad como una realidad política cuando ganó las elecciones, el 15 de marzo de 2009, Mauricio Funes y el FMLN. Y existe una estructura de partidos políticos que funciona y estamos viviendo entonces una democracia para muchos restringida, para mí una democracia que va creciendo poco a poco, y yo creo que sí, que a esta altura el hecho de que haya espacios políticos, el hecho de que haya alternabilidad, el hecho de que estemos construyendo la democracia política al menos, creo que vale la pena, en tanto que ahora ustedes, los jóvenes, son los que pueden aprovechar esos espacios políticos para construir una nueva ciudad. Yo creo que cuando nombramos a Rafael Arce Sabla es nombrar a Lito caído en el Zumpul, a Rafael Sandoval caído en Guazapa. Nombrar a Rafael es nombrarnos a todos, los que de una u otra forma soñamos con la construcción de una sociedad diferente, con justicia y equidad. Entonces, yo diría que Rafael somos todos. Yo veo a Rafael Arce Sabla desde el presente con una gran admiración. Primero porque es el que abre caminos, el que se lanza a una lucha cuando parecía imposible hacerlo. Y cuando desde la posguerra rememoramos a Rafael, encontramos que su legado está allí, está en la construcción de los cambios sociales que con lentitud o a veces con más fuerza estamos haciendo en todo el país. Yo creo que en esas transformaciones Rafael está, porque ese fue el país que Rafael en 1975 comenzó a soñar. Y es un legado que pesa demasiado para la sociedad salvadoreña, porque nuestra responsabilidad es continuar ese legado y no dejar que los sueños de Rafael Arce Sabla se esparzan en el viento. Tienen que continuar sembrándose con eso, con compromisos y con transformaciones sociales para hacer realidad los sueños que él soñó.